Buenas tardes, mi nombre es Eric Eduardo Huesca Lascano. Soy profesor de tiempo completo de la Universidad Politécnica de Amozoc y en esta ocasión les voy a presentar el trabajo desarrollado por eh, algunos compañeros y su servidor. Eh, es el instrumento virtual para la adquisición de datos, análisis y evaluación de sistemas dinámicos. En la actualidad es necesario monitorear el comportamiento de los equipos mecánicos. En general, nosotros vamos a hablar particularmente de los sistemas rotativos, aunque el instrumento que se ha diseñado fácilmente puede ser adaptado a cualquier sistema mecánico. Bueno, ¿por qué es importante monitorear el estado de salud de un sistema mecánico? Bueno, en general es importante poder obtener la condición de la máquina leyendo las vibraciones, por ejemplo, para saber si existe alguna posible falla y de esta manera podamos adelantarnos al posible mal funcionamiento de nuestra máquina. En este caso es importante tener un sistema de monitoreo que nos permita conectar distintos tipos de sensores y que podamos realmente trabajar con la información que nos provea ese sensor. También es importante es importante mencionar que la información tal cual que pueda provenir de un sensor en su forma cruda no es la más fácil de analizar. Entonces necesitamos un sistema que nos permita o que ya tenga programados ciertos procesos que nos haga más fácil nuestra lectura de esa información, ¿sale? Entonces, a lo mejor no solamente vibración, podemos hablar de sensores de temperatura, sensores de presión, etcétera. Lo importante aquí es poder manipular esa información. Bueno, en el caso de los sistemas de monitoreo existen de diversos fabricantes y también de diversos tipos. En particular están los permanentemente instalados, los cuales regularmente son instalados en máquinas que son muy costosas y en donde tener un monitoreo exacto de la condición es primordial para el funcionamiento de la misma. Después de ellos tenemos los semipermanentes. En este caso estamos contando que es un equipo que es hasta cierto punto portátil. ¿Vale? Probablemente los sensores estén instalados en la máquina. Llegamos, conectamos nuestro instrumento, tomamos las mediciones y analizamos la información. Y por supuesto también existen los analizadores portátiles. En este caso, como se muestra en pantalla, son equipos en donde los podemos manipular de una manera muy sencilla y los podemos andar trayendo sin tanto problema. Actualmente existe una empresa que tiene amplia reputación en el análisis de vibraciones para sistemas rotatorios. En este caso estamos hablando de la empresa Ventri Nevada, la cual pertenece a General Electric. Entonces ya hablar de General Electric es realmente hablar de cosas realmente importantes. Bueno, en particular estamos hablando de ADRE. El sistema ADRE es utilizado ampliamente para el análisis de vibraciones. El problema del sistema ADRE, o al menos el problema al cual nosotros nos enfrentamos, es que el sistema ADRE con el cual se cuenta en el laboratorio de vibraciones y rotodinámica es un sistema relativamente viejo. O sea, el sistema es muy bueno, pero por cuestiones monetarias no se ha podido actualizar. Entonces, la idea aquí es que nosotros podamos tener un sistema más actual y que también nos permita un mejor manejo de la información que podemos recolectar. Aun cuando ADRE nos proporciona muy buena información, el manejo de los datos que se tiene es un tanto difícil, no se pueden acceder a los datos crudos, entonces solamente podemos visualizar la información que el sistema ADRE ya tiene preconfigurada. Entonces, lo que se plantea utilizar es ahora la plataforma National Instruments en este caso, ya que ahí sí tenemos un acceso total a la información que podamos adquirir, ¿vale? Y sobre todo que podemos programarlo mucho más a nuestras necesidades.
El objetivo general de este trabajo es desarrollar un programa de monitoreo de condición para máquinas rotativas con el software LabVIEW, el cual sea capaz de realizar distintos postprocesos a las señales adquiridas utilizando diferentes tipos de sensores. Entonces, aquí es importante mencionar que además de los análisis actuales que se tienen, como pueden ser el análisis de Bode, análisis del espectro de frecuencias, etcétera, o de órbitas, también existen en la actualidad distintos procesos que no están programados, por ejemplo, en ADRE. Podemos hablar, en el caso muy particular de nuestro trabajo, del exponente del Lyapunov, por ejemplo. Entonces necesitamos la señal de datos para poder obtener el exponente del Lyapunov. Dentro de los objetivos específicos, bueno, pues tenemos que crear este programa de prueba de análisis de vibraciones con características específicas y con una plataforma de programación expandible y modificable. Es decir, que en cuanto tengamos alguna nueva característica que podamos agregar, pues sin problema lo podemos agregar como un nuevo módulo en nuestro instrumento virtual. La otra ventaja principal es que podemos adoptar procesos de otro lenguaje de programación, particularmente en nuestro caso estaríamos hablando de MATLAB, el cual nos permite incluir código ya programado en MATLAB dentro de nuestro instrumento virtual. Con esto nos ahorramos muchísimo tiempo en desarrollo porque ya no tendríamos que hacer una traducción de código, sino simplemente pegamos el código que ya tenemos en MATLAB. También vamos a hablar un poquito de los sensores utilizados, cuáles son las ventajas y desventajas en cuanto a las condiciones ambientales y la forma de montaje. Y por último vamos a validar los resultados de nuestro instrumento virtual mediante diversas plataformas en nuestra plataforma experimental. Y todo esto va a ser comparado con el sistema ADRE. ¿Por qué se decidió hacer este instrumento virtual? Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer una comparación entre el costo que involucra realizar un sistema en LabVIEW contra el costo de utilizar ADRE. Dependiendo de la complejidad del número de canales, podríamos estar hablando de hasta $1.000.000 de diferencia. Entonces, esto para actualmente nuestra situación económica, pues no es muy viable. Entonces, tenemos que realizar cosas con menos presupuesto. La otra tiene que ver con el acceso a la información. ADRE es un sistema muy bueno, pero es muy cerrado. Por lo tanto, no tenemos acceso a los datos crudos de adquisición. Entonces, esto hace poco útil esa información si no la podemos manipular. Y por último, tiene que ver con que el sistema ADRE, con el que contamos actualmente, en realidad necesita un equipo de cómputo muy específico para poder funcionar. Y este equipo de cómputo es viejo y por lo tanto hace muy tedioso el trabajar con él. Bueno, el funcionamiento del programa se puede resumir de una manera muy simple como está mostrado a continuación. De nuevo, esto es muy simple, en realidad cada uno de esos pasos requiere de una programación muy específica. Bueno, en primer lugar, pues lo que se hace es adquirir los datos por medio de los sensores. En segundo lugar, estos datos se filtran si es que así se desea. En tercer lugar, se ejecuta el procesamiento de los datos para los análisis de vibración. Hasta aquí, estos puntos se hacen prácticamente online, es decir, en tiempo real. Los siguientes pasos ya son un proceso offline, es decir, los datos que han sido adquiridos ya los guardamos dentro de un archivo. Esos datos más adelante los podemos nuevamente volver a filtrar si es que así lo deseamos o podemos ocupar algún otro filtro. Esos datos filtrados van a pasar a un segundo postprocesamiento que en este caso es una serie de procesos que tienen como finalidad el cálculo del máximo exponente de Lyapunov. Los datos ya procesados son graficados en LabVIEW sin ningún problema, se pueden mostrar distintos tipos de gráficas. Todo esto ya es completamente configurable dentro del entorno LabVIEW. El panel frontal de nuestro instrumento es mostrado en la pantalla. Podemos observar que tenemos distintos tipos de opciones que podemos visualizar dentro de nuestro instrumento. Del lado izquierdo tenemos una serie de pestañas en donde podemos seleccionar el tipo de visualización que queremos observar, desde la señal con respecto al tiempo, las órbitas generadas por distintos tipos de sensores, gráficas polares, gráficas de cascada, gráfica de Bode, etc.
Y bueno, lo que está mostrado enumerado es en primer lugar, digamos, de alguna manera las configuraciones que podremos hacer a nuestro programa. En el número 1 podemos elegir el número de canales que vamos a ocupar. Recordemos que hablando de un sistema vibratorio podemos obtener distintos tipos de señales, tanto de vibración y particularmente en el caso de vibración, podemos obtenerlas de proxímetros, de acelerómetros o utilizando, por ejemplo, el micrófono. Entonces aquí podemos elegir cuántas señales vamos a adquirir al mismo tiempo. En el número 2 nos permite poder guardar el archivo que hayamos adquirido. En el número 3 nos permite, es el botón de funcionamiento para empezar la adquisición. El número 4 nos indica, bueno, ahí podemos poner algunas notas sobre la adquisición que estemos haciendo. El número 5 nos indica la velocidad actual de nuestro sistema rotatorio. Y el número 6 es un botón que simplemente nos indica si deseamos filtrar la señal o no. Bueno, aquí es una manera ilustrativa, es el diagrama de bloques de nuestro instrumento virtual. Cada una de las pestañas que se mostraron a continuación tiene una programación similar. En el caso de LabVIEW es un entorno gráfico de programación, es un lenguaje gráfico de programación. Entonces, cada una de las líneas representa el flujo de información. Entonces, tenemos distintas estructuras de programación, las ya conocidas, for, while, etc. Y aquí se ve realmente es, donde se programa qué es lo que se hace con esa información que vamos adquiriendo. Ok, en esta figura quiero que observen por favor cómo es que se incrusta el código de MATLAB en nuestro instrumento virtual. Entonces, en lugar de que esta parte la traduzcamos al lenguaje gráfico de MATLAB, de LabVIEW, perdón, lo que hacemos es pegar directamente el código de MATLAB en nuestro instrumento virtual. Entonces, como les decía, esta parte de aquí nos permite reducir tiempo en el desarrollo, ya que no tenemos que hacer esa traducción, sino que simplemente pegamos el código que hayamos programado en MATLAB. Entonces, eso es una utilidad muy buena en el caso de LabVIEW. El hardware utilizado en este instrumento virtual consta principalmente de proxímetro y acelerómetro y de los módulos necesarios para su conexión al chasis de la plataforma National Instruments. Entonces, en este caso tenemos la descripción de la plataforma que vamos a ocupar para validar nuestro instrumento virtual. La plataforma ocupada es el Machine Fault Simulator. Es una plataforma que nos permite simular algunas fallas comunes en los sistemas rotatorios. Entonces, en particular, aquí tenemos nuestro eje, en el cual se van a hacer las distintas mediciones de vibración. Tenemos sensores de proximidad montados en esta parte del eje. Tenemos uno en cada dirección, uno en la dirección horizontal y otro en la dirección vertical, y lo mismo tenemos en este caso. Entonces, en este caso tenemos 4 sensores de proximidad. Sin ningún problema, en lugar de poner los sensores de proximidad, podemos poner sensores de acelerómetros o montar más sensores de proximidad en cualquier otra parte de nuestro eje. A continuación les mostramos la comparación entre el instrumento virtual desarrollado y la captura de datos utilizando el sistema ADRE. A la izquierda tenemos el sistema ADRE y a la derecha tenemos nuestro instrumento virtual. Lo que estamos observando es una gráfica de vibración con respecto al tiempo. El eje Y corresponde al tiempo y el eje X corresponde a la amplitud de vibración en milésimas de pulgada. Como podemos observar, las gráficas son muy parecidas en ambos sistemas. La gran ventaja que tenemos en LabVIEW es que esos datos los tenemos enteramente a nuestra disposición y por lo tanto con ellos los podemos trabajar y manipular como nosotros queramos. En este caso podemos graficarlos en cualquier otro software sin ningún problema, los podemos exportar a un archivo de Excel, a un archivo de blog de notas, como sea, los podemos trabajar. En el caso de ADRE solamente nos quedaríamos con la información que tenemos en pantalla. Lamentablemente la información específica de punto por punto no la tenemos disponible.
Otro de los análisis comunes utilizados en el análisis de vibraciones son las órbitas. En este caso estamos mostrando las órbitas obtenidas con ADRE y las órbitas obtenidas con LabVIEW. Estas son generadas por los dos proxímetros en ambos ejes, en el eje horizontal y en el eje vertical. Entonces aquí podemos observar cómo la información de nuevo que tenemos por parte del instrumento virtual es muy buena con respecto al sistema comercial ADRE. Continuando con los análisis comunes, aquí podemos observar el diagrama de Bode de las señales de vibración que hemos captado. Entonces, realmente la comparativa entre las imágenes derecha e izquierda nos hace ver que el trabajo que hemos desarrollado es bueno. También podemos obtener el espectro de frecuencias de nuestras señales de vibración. Aquí está un poquito más compacta, en una sola imagen están mostradas las dos señales de vibración que tenemos. En el caso de los análisis clásicos de vibración, otro de ellos es el diagrama de cascada, que nos permite observar el comportamiento de la vibración conforme la velocidad va aumentando. Entonces, en ambos casos podemos observar que tenemos un buen comportamiento de nuestro instrumento virtual. En pantalla estamos mostrando los cálculos necesarios para poder llegar al cálculo del máximo exponente de Lyapunov. El máximo exponente de Lyapunov está tomando importancia actualmente en el análisis de sistemas dinámicos, ya que es una medida de la caoticidad de una serie temporal. Entonces, si estudiamos por ahí el caos de nuestra serie temporal, podemos decir si esa señal es estable o si presenta alguna característica no lineal que con los análisis clásicos no se podría detectar. Lamentablemente este cálculo requiere de muchos pasos intermedios y por lo tanto no es posible llevarlo a cabo de manera de tiempo real. Por lo tanto, estos cálculos son hechos en offline, es decir, una vez que hemos adquirido los datos, esos datos los guardamos y después hacemos los cálculos del exponente de Lyapunov. Bueno, entre las conclusiones que tenemos es que realmente podemos emular las características básicas del sistema de adquisición de datos ADRE. Y no solo eso, que además hemos podido agregar nuevas funcionalidades a nuestro sistema de adquisición. Por supuesto, nuestro sistema es mucho más versátil ya que permite programar distintos tipos de análisis en cualquier momento. Por otro lado, como hemos mencionado, la gran característica es que podemos poner procesamientos programados en MATLAB directamente en nuestro instrumento virtual. En este caso, se comprobó que los proxímetros nos proporcionan una señal realmente muy inmune al ruido, aunque su montaje sí requiere de un poco más de expertise, ya que requieren cierta calibración. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el uso de proxímetros. Y bueno, no mencionamos nada acerca del uso del micrófono en esta presentación, pero por ahí estamos trabajando con la forma de cómo capturar esta señal de sonido para realmente poder decir algo acerca de la máquina. Para a lo mejor un micrófono lamentablemente es mucho más susceptible al ruido ambiental, entonces eso es lo que de alguna manera nos ha costado un poquito de trabajo de sacar algo realmente importante. Como trabajo futuro, pues en primer lugar, es añadir más filtros que podamos elegir, optimizar algunas partes de código. Creemos que podemos mejorar el desempeño del instrumento virtual. Crear una aplicación que sea realmente transportable y fácil de instalar en cualquier máquina. Añadir el número de canales y también estamos pensando en crear algunas rutinas que permitan realizar una serie de pruebas de forma automática y que se emitan alarmas en caso de que se violen ciertas condiciones preestablecidas. Entonces, en realidad sería más automatizar y no solamente adquirir y analizar, sino automatizar algunas pruebas para algunos sistemas en específico. Bueno, a nombre de la Universidad Politécnica de Amozoc, les agradezco mucho su atención.